Hay un gran teólogo y maestro de oración que, hablando de la contemplación cristiana, va lanzando como una especie de lectura en lo íntimo de los cristianos y del hombre, y hace una especie de diagnóstico espiritual, antropológico, teológico, y resumiendo un poco, podríamos decir que lo que concluye es que en el hombre, en cada uno de nosotros, en los cristianos, pero también en los hombres, lo sepan o no, hay como una especie de sospecha, de poder entrar en comunión con Dios, con ese Dios a quien unos pueden ponerle un nombre y otros otro, que se puede entrar en comunión o que se ansía entrar en comunión con esa realidad que está más allá. Y en el caso del cristiano, que muchas veces balbucea la oración, como puede ser muchas veces el caso de algunos de nosotros que balbuceamos la oración, que intentamos el camino de la oración, esa sospecha se agudiza, se tiene como una experiencia interior de que la oración es algo más, mucho más, algo insospechado, una realidad que puede alcanzar una cumbre realmente apetecible, de encuentro, de abrazo con el misterio mismo de Dios. Y en medio de la raquítica experiencia de la oración, se experimenta como que existe un tesoro y que quizás lo que haría falta es comenzar a cavar y a cavar como el hombre del Evangelio, que cuando encuentra un tesoro vende todo lo que tiene para comprar el campo y tener el tesoro que está escondido en el campo. Y entonces, cuando uno lee este diagnóstico y se mira por dentro, se da cuenta que es cierto, que cuando uno ha sobrevolado los escritos donde los santos muchas veces hablan de la oración, cuentan su experiencia de oración, invitan a la oración, pero sobre todo cuando uno lo ve orar a Jesús y hablar a Jesús de la oración, uno sospecha que la oración es mucho más de lo que nosotros logramos arañar. Y no porque falte el don de Dios, porque la oración es un don de Dios en abundancia, en sobreabundancia, en rebalse. El que ora en nosotros es el Espíritu, sino porque quizás hay un problema en nosotros. Ya lo ha anticipado el Padre Diego varias veces en la catequesis anterior. Y que si nosotros nos dedicáramos a cultivar el terreno, nuestro terreno, donde se da y donde se siembra la semilla buena de la oración, él lo llamaba el evangelio de la oración, los evangelios de la oración a través de los sentidos, podríamos encontrar la luz, podríamos encontrar el sabor, podríamos encontrar el rostro, podríamos encontrar el aroma, la belleza en definitiva de Dios, que se manifiesta, que aparece. Podríamos decir, ¿por qué no aplicar entonces la parábola del sembrador a esta intuición? Y todos sabemos que la semilla es buena, que la dificultad está en el terreno. Y nosotros sabemos que nuestro terreno tiene una realidad en sí misma buena, porque el hombre es capaz de Dios, está hecho para Dios, está hecho para verlo, está hecho para gozarlo, para disfrutarlo, para reposar en él.
el fin del hombre es estar con Dios, contemplar a Dios. El fin del hombre, el fin de la humanidad es la contemplación de Dios. Una contemplación que al ser nosotros hombres no puede no ser la contemplación que toca, que contempla tocando, que contempla gustando, que contempla oliendo, que contempla viendo, que contempla oyendo. Y entonces percibimos que este terreno en el cual se siembra la semilla de la oración como don, este terreno en nosotros comporta los sentidos, que son como el humus para la oración, para esta semilla. Santa Teresa gustaba comparar la oración con el cultivo de un jardín que florece, donde la oración es el agua que riega la tierra y la empapa, comenzando por el trabajo de regar, echando el balde en el aljibe, siguiendo por la noria, luego por la acequia, que es derivar con menos trabajo simplemente la corriente del arroyo o del río, para terminar con la efusión gratuita de una oración que es puro don de contemplación, que es cuando Dios llueve en abundancia y empapa la tierra sin ningún trabajo de parte del hombre. Sin embargo, nada de eso se da, y ya lo ha dicho varias veces con insistencia el Padre Diego, nada de todo eso se da sin los sentidos. La oración es una experiencia que nosotros no podemos hacer sin los sentidos. Sentidos que nos abren a la comprensión, a la percepción de una presencia. Los sentidos nos permiten a nosotros decir, Él está ahí. Y entonces los sentidos responden de esa forma a la afirmación de Jesús que dice, soy yo, soy yo. Pero cuando en aquella aurora, cuando ya se alejaba la noche y empezaba a clarear en medio de esa sensación de ver y no ver, el discípulo amado desde la barca gritó, es el Señor el que está en la orilla. Y Pedro se tiró al agua. Es la elocuente figura, imagen, escena de lo que es la oración. Y por lo tanto, Él está ahí, es decir, Él está ahí, como les decía el Padre Diego, a partir de la encarnación, a partir de la Navidad que nos aprestamos a celebrar, para ser tocado, para ser visto, para ser gustado. A través de estos 5 accesos. Y estos 5 accesos nos permiten acceder a una misma realidad, pero desde distintos ángulos, como si se tratara de un diamante que refracta la luz desde distintas facetas. Es el mismo diamante, es la misma realidad la que se ve, es la misma realidad la que se toca, la que se gusta, la que se huele, la que se oye. Y para englobar todos los sentidos, al modo como lo hace Juan en su primera carta, la que contempla, la que contempla. Pero es la misma realidad que se nos muestra desde distintos ángulos, porque cada sentido tiene su modo peculiar de acercarse a esa realidad. Me acerco mirando, me acerco oyéndola, me acerco oliéndola, me acerco tocándola, palpándola. Eso es de alguna manera aprender a rezar. Aprender a rezar es aprender a acercarse a través de los 5 sentidos
que se purifican y se transfiguran en 5 sentidos interiores. En 5 sentidos interiores, que captan lo divino. Cuando alguien comienza el camino de la iconografía, cuando alguien comienza a pintar íconos, una de las cosas que se le enseña es que los íconos procuran expresar la realidad transfigurada del hombre, el hombre transfigurado, a partir del ícono de los íconos, que es aquel a quien justamente San Pablo en su carta a los Colosenses va a decir, Él es el ícono del Padre, Él es la imagen del Dios invisible, Él es la visibilidad de lo invisible. Y por eso se le dice al iconógrafo que él va a tener que pintar con luz. En parte es una imagen, una metáfora, en parte es una realidad, pero va a tener que tomar esa luz para pintar el ícono del Tabor, del monte donde Cristo se transfiguró, porque la luz con que él va a pintar el rostro de Cristo, la luz con que va a pintar el rostro de la Virgen, la luz con que va a pintar el rostro de los santos, no puede ser otra que la luz con la que Cristo se transfiguró cuando oraba delante de los 3 apóstoles en presencia de Elías y de Moisés. Cuando su rostro se volvió luminoso, y ese que en apariencia era el Nazareno, un hombre como todos los demás, de pronto apareció en lo que parecía estar ocultando, pero ni lo que aparecía ahora, ni lo que vieron después era otra cosa, era el mismo, el luminoso y el que estaba velado en su humanidad, tomada de María y nacida en Belén, era el mismo. Y por eso al iconógrafo se le dice que tiene que tomar la luz del Tabor, la luz de la transfiguración, y pintar los íconos. Y lo que más le cuesta al aprendiz de la iconografía es que porque pinta los rostros transfigurados, no los pinta al modo fotográfico, los pinta transfigurados, siendo lo que son, pero pasados por el fuego, purificados, iluminados, elevados, capaces de albergar lo divino y de ser iluminados por lo divino. Y por eso cuando dibuja ojos, no puede dibujar los ojos fotográficos de tal o cual santo si hubiéramos podido tomar una fotografía de un santo contemporáneo. Y cuando pinta o dibuja la nariz, no puede pintar una nariz al estilo de un retrato, de una fotografía, de un modo natural. Lo mismo cuando hace la boca o cuando hace las orejas, porque lo que pinta son sentidos que captan a través de la posibilidad y de la capacidad que tienen de oler, de hablar, de gustar, de oír, de contemplar y de tocar. Sin embargo, son sentidos transfigurados capaces de percibir desde lo que son una realidad muy superior. La misma, lo que es. Porque San Juan de la Cruz decía que cuando de alguna manera el ojo ve a través de la fe no ve algo distinto que lo que verá en el cara a cara de la eternidad. La realidad que cree en la visión oscura de la fe es la misma que va a poder contemplar en la visión luminosa de la beatitud. El objeto no ha cambiado.
Algo ha ocurrido en los sentidos que los ha capacitado para elevarse sin dejar de ser lo que son. Y eso es magnífico, porque nos permite pensar que la oración no es más que un camino en el que los sentidos se van desarrollando en mi ser persona humana para ir teniendo una experiencia cada vez más honda, cada vez más profunda de encuentro con un Dios que es el Dios real, el verdadero Dios, no una fabricación de mi imaginación. Lo más difícil para un alumno de iconografía es que capte que por eso los íconos tienen los órganos de los sentidos expresados en sus rostros de una manera esquemática, casi simbólica, porque no son los sentidos que van a desaparecer tras la muerte, sino que son los sentidos que han comenzado a percibir en la tierra y que seguirán contemplando y disfrutando y gozando y percibiendo a Dios en el cielo. Aprender a rezar es aprender de alguna manera este camino de los sentidos que se enfrentan a la humanidad de Cristo. Y por eso Santa Teresa decía, nadie los engañe. Nadie los engañe en definitiva en el vaciamiento de los sentidos, en el vaciamiento de lo corpóreo, en definitiva, para la oración. Nadie los engañe, y en épocas que corrían en su tiempo, justamente lo que se intentaba era dejar de lado toda imagen, porque la imagen que podían captar los sentidos era como traicionar eso que Dios es. Dios es más allá de toda imagen, Dios es más allá de toda materialidad, Dios es Dios. Pero no podemos olvidar que este Dios que es Dios, más allá de todo, ha tomado carne y por lo tanto se ha hecho perceptible a nuestros sentidos. Se ha hecho una palabra audible y una palabra visible al modo de los hombres, al modo humano. Pero en el modo humano nos ha enseñado a captar el lenguaje de lo divino. Nadie los engañe, por lo tanto, en mostrarles, decía la santa, otro camino que el de la humanidad de Cristo. Todo consiste en mirarlo a Él, todo consiste en oírlo a Él, todo consiste en tocarlo a Él, en palparlo a Él, que es un palpar sin tocar, como decía el Padre Diego, sin agarrar. Es un palpar muy peculiar, es un oler muy peculiar, y como vemos ahora, es un ver muy peculiar, es un oír muy peculiar, es un gustar muy peculiar, sin dejar de ser un ejercicio de estos accesos que tenemos como capacidades de nuestra tierra para albergar la semilla de la oración, es un modo transfigurado. Por eso en la oración se trata de alguna manera de comenzar recogiendo, lo decía el Padre Diego, de recoger los sentidos. Es una expresión muy querida para Santa Teresa, recoger los sentidos. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos viven dispersos, desparramados. Por lo tanto, hay que recogerlos. Pero al recogerlos hay que darles su propio objeto, no se los puede dejar vacíos, porque el olfato está hecho para oler, y la vista para ver, y el tacto para palpar, y el oído para oír. Y si yo a mi oído intento quitarle su capacidad y su objeto, que es algo audible, la música, la voz humana, el susurro del aire, tengo que darle algo propio para él. Y eso propio se lo tengo que dar en lo divino humano, se lo tengo que dar en el Dios hecho hombre. Y por lo tanto se lo tengo que dar en la voz humana de Jesús, que en palabras humanas
ha hablado la única palabra y ha hablado todas las palabras y es la palabra. Y no puedo quitarle a la vista el objeto para ser visto, para ser mirado. Y por eso el mismo Señor invita, cuando invita al trato, a permanecer con Él, a estar con Él, vengan y vean. Jesús va a decir, escuchen, y va a hablar. Y al mismo tiempo va a decir, vengan y vean. Va a invitar a escuchar y va a invitar a ver. Y cuando el Padre habla a los discípulos en la manifestación del Jordán o del Tabor, va a decir, este es mi Hijo, el que ustedes ven, el que ustedes pueden tocar, el que oyen, el que huelen, el que gustan. Escúchenlo, escúchenlo. Precisamente porque en este diálogo que es la oración, en este encuentro, todo comienza por el oír. Todo comienza por el oír. La percepción del oído no puede atajarse ante el sonido. Los oídos no tienen párpados, como tienen los ojos, que pueden cerrarse para no ver lo que no quieren ver. Los oídos no tienen párpados y por eso son terriblemente vulnerables. Aún así, la Escritura va a presentarnos de un modo y otro, una y otra vez, al pueblo de Dios, a cada uno de nosotros, con una libertad que, habiendo oído, se cierra para no escuchar, para no albergar la palabra oída, la palabra dicha, el sonido pronunciado por el Verbo que es palabra y que tomó palabras humanas para ser entendido. Sin embargo, sin esta escucha no hay fe. San Pablo en su carta a los Romanos va a decir que la fe nace del oír, que la fe nace de la predicación, que la fe nace por el oído. Es por el oído que nace la fe. Y unos versículos antes dice una cosa que es muy sintomática, llamativa, desafiante. Y habla del clamor, habla de la oración, habla de invocar. El que invoque el nombre del Señor se salvará. ¿Y qué es la oración sino invocar? ¿Qué es la oración sino tratar, sino hablar, sino dirigirse, sino dialogar? Pero, parafraseando a Pablo, podríamos decir, ¿cómo invocarán? ¿Cómo hablarán? ¿Cómo se dirigirán? ¿Cómo le dirán algo a aquel a quien no conocen, en quien no creen en definitiva? ¿Y cómo creerán si no se les predica? Es decir, ¿cómo creerán si no les entra la palabra que despierta la fe a través del oído? La palabra penetrante que hiere el oído, sin que pueda el oído bajar un párpado para no escuchar, está destinada a hacer nacer en nosotros la fe. Y hacer en nosotros la fe significa hacer nacer en nosotros el conocimiento, conocerlo. Porque la fe es mirar y conocer como Dios mira y como Dios conoce. Y por lo tanto, uno oye y comienza a conocer a otro que se manifiesta, que se devela, que se muestra a través de palabras, a través del sonido. De un sonido que puede ser silencioso, porque ese otro
se da a conocer a través del sonido mudo, de las palabras silenciosas de la naturaleza, y por eso San Pablo llama necios a aquellos que a través del libro de la creación, de las palabras mudas, de las cosas bellas, de las cosas buenas, de las cosas hermosas, vestidas en el pasar del verbo por la hermosura del verbo, no supieron oír el lenguaje de Dios en las criaturas. Sí lo supo oír un San Francisco que decía a las flores: cállense, porque el hablar, aún el hablar mudo de las criaturas, hiere con su belleza, hiere con su bondad. ¿Quién no se sentirá herido por tanta abundancia de bondad y de vida cuando esa abundancia de bondad, de verdad y de vida le hiere la mentira que tiene dentro, le hiere la fealdad que tiene dentro, cuando esa abundancia de luz en que hablan silenciosamente las cosas le hiere la tiniebla que tiene dentro? Uno se siente lastimado porque el sonido penetra sin que uno pueda frenarlo. Por eso, cuando Agustín cuenta su conversión, en definitiva, se pregunta, en medio de las lágrimas en las que llora su desvarío, su confusión, su búsqueda sin puerto, en definitiva, en la intuición de que no es lo que debe ser, ni que el camino por donde va es el camino que alcanza la plenitud y la felicidad. Se aparta a un lugar para llorar a solas y entonces, en un jugar de niños, oye que cantan: toma y lee, toma y lee. Y por el oído le entra una canción: toma y lee. Abre y lee, toma y lee. Y se pregunta: ¿hay alguna canción que diga esto? ¿O es una voz que yo debo escuchar como la escuchó Antonio en el desierto, cuando entrando a la iglesia escuchó al sacerdote anunciar el Evangelio, mandando vender todo lo que tenía, y salió y vendió todo lo que tenía y se fue al desierto? Entonces Agustín captó que aquello que entraba por su oído, que lo lastimaba, que podía lastimarlo mucho más todavía, era alguien que le hablaba. Esa es la maravilla de la oración, es descubrir que el paso en esta audición siempre es la palabra dicha por Dios de manera primera. Y Agustín fue y tomó la Escritura, y abriendo encontró las palabras en que a través de Pablo Dios dice: basta de excesos, basta de placeres de la carne, basta de todo eso. Es como esa palabra leída por tantos otros en tantos lugares del mundo de maneras diferentes, caían en Agustín y herían en Agustín eso que era la distracción de su vida, los excesos, la embriaguez. Y esa palabra fue en Agustín un sonido agudo como espada de doble filo, y se lo dio a su amigo y le mostró como diciendo: ya está, ya encontré. Y por eso vas a decir más tarde: gritaste, clamaste y rompiste, quebrantaste mi sordera. Quebrantaste mi sordera. La oración es dejar que la palabra de Dios quebrante nuestra sordera, lastime, se adentre. Creer y oír es una misma cosa en la Escritura, porque oír la palabra en la liturgia, oír la palabra un domingo, oír la palabra en nuestra casa, con la Biblia entre las manos, es la posibilidad de creer. Y decir es la posibilidad de creer, es decir, es la posibilidad de conocer, que es lo mismo que decir la posibilidad de tocar, la posibilidad de oler, la posibilidad de ver,
la posibilidad de gustar, la posibilidad de contemplar a Jesús. Sí, por aquí nace toda posibilidad de tratar a través de los 5 sentidos con Jesús, por este hiriente o vulnerable sentido del oído, de la audición. Y este oír, que es la apertura al creer, está destinado a abrir el corazón y manda y llama a la obediencia, porque lo oído reclama cumplimiento, lo oído reclama encarnación, lo oído reclama hacerse vida, lo oído reclama que la palabra se cumpla, alcance su cumplimiento en mí, porque ese es el misterio del Verbo encarnado, ese es el misterio de la palabra que se hizo carne, que se hizo vida y habitó entre nosotros, y pudimos verla. Es que también en mí, una vez oída, dejándome de alguna manera como embarazado de la palabra, se pueda hacer carne en mí, se encarne en mí, y pueda ser vista, cumplida en mí. La oración es el atrevimiento, la audacia de enfrentarse a una palabra que Dios me dirige, que ciertamente va a lastimarme, aunque me cautive, aunque me enamore. Llegará un momento en que va a lastimar, va a quemar y al mismo tiempo va a cauterizar. Oh, cauterio suave, decía San Juan de la Cruz. Es una palabra que hace oír a los sordos y hace ver a los ciegos, porque ha llegado el tiempo de oír y ha llegado el tiempo de ver. Este que ustedes ven es mi Hijo, escúchenlo. Ha llegado el tiempo en que el que escucha es bienaventurado. Bienaventurada, sí, feliz y dichosa mi madre, no solo porque me llevó en su seno y me amamantó, dichosa porque escuchó, porque guardó, porque permaneció en la palabra escuchada y la obedeció, la cumplió, la llevó a cabo. Se dejó herir, se abrió de par en par, se hizo vulnerable. Cuando uno lee la Escritura, se dan misteriosamente la conjunción de 2 sentidos inseparables que son la vista y el oído. Por eso nosotros en la liturgia, que es el momento culminante de la palabra, nosotros la oímos la palabra, la recibimos a través del oído proclamada, dicha a través del sonido de la voz del lector. Y ya en Israel la palabra era cantada o leída en voz alta, y esta costumbre pasó al cristianismo, y los monjes cantaban y leían la palabra aún en la soledad, para poder dejar que la palabra no solo penetrara en uno a través de la visión, de la lectura que ve los signos impresos en la hoja, en el papiro, sino a través de la audición y despertara en nosotros la fe, el creer y por lo tanto el ver. Una manera de orar, por eso, es acercarse como oyente. No se puede comenzar a orar sino siendo oyente de esta palabra, pero un oyente vulnerado y vulnerable, un oyente que no se defiende. Los santos que se han hecho oración viva en la Iglesia han sido oyentes vulnerados y vulnerables, y uno los contempla y dice: ¿de dónde ese heroísmo? ¿De dónde esa abnegación
hasta la muerte, hasta el amor derramado. ¿De dónde? De la escucha. De una escucha ilimitada ante una palabra ilimitada. ¿Por qué? Porque la palabra es infinita. Y cada vez que la escucho, la palabra dice cosas distintas. Y es inagotable. Y no solo inagotable, en cuanto que todas las veces que yo la escuche me puede decir cosas diferentes. Y hoy me puede pedir esto y mañana me puede pedir lo otro, la misma palabra, incluso cosas contrarias. Porque hoy me puede mandar subirme a los techos a predicar el Evangelio y mañana me puede mandar entrar en lo secreto para orar al Padre que está allí en lo secreto. Porque hoy me puede mandar callar ante el que me abofetea y bajar la cabeza. Y mañana me puede llamar a preguntarle al que me pega, ¿por qué me pegas? La palabra es inagotable, la palabra es desmedida, y por eso el oído se tiene que aprestar a ser siempre sorprendido. La escucha es siempre sorprendente y desencaja y saca de raíz y planta en otro lugar. Y uno se preguntan de los santos, ¿por qué? Porque los santos no pusieron límites a lo que oían, hicieron de la oración una escucha. Y tal calidad de escucha, que no tuvieron la más mínima duda que la voz que oían en la palabra que ellos mismos pronunciaban con su propia boca y oían con sus propios oídos era el sonido de un verbo que manda, que no solo manda que haya luz y se hace la luz, sino que manda perdonar 70 veces 7, manda poner la otra mejilla, manda ponerse a los pies de los demás como siervo para lavárselos, manda amar hasta el extremo de la muerte, manda y orienta y ordena y aconseja y exhorta y susurra, invita, enamora. Es como un silbo penetrante, irresistible. Y por ser irresistible en la irresistencia, que es esta capacidad de vulnerabilidad que tienen los santos han hecho las locuras que están contenidas en la palabra. Las locuras contenidas en la palabra. Vende todo lo que tiene. ¿Quién está dispuesto? Da todo lo que te pide. ¿Quién está dispuesto? Si te pide que camines con él 1 kilómetro, camina 2. Y si le prestas esto, no se lo pidas que te lo devuelva. Toma tu cruz, renuncia, niégate, sube conmigo, ora en todo tiempo. Es necesario orar sin interrupción. Ningún cabello de tu cabeza se cae sin que el Padre lo permita. Pedí y recibirás. Llama y se te abrirá. Dile a esa montaña que se traslade al mar y se trasladará. Tu Padre es bueno, te ama. Debes tener más confianza que un lirio del campo para su vestido y que un pájaro para su alimento. Porque si con confianza se abandona al grano que se le dará, o al color y al ropaje con que se lo vestirá,
debes abandonarte de la misma manera, con la misma confianza, mucho más. ¿Quién se deja herir por una palabra así? ¿Quién entra en la locura? El que oye. Y por eso alcanza en los íconos que la oreja de los rostros sea apenas el signo de un órgano sensitivo que junto con la boca cerrada está diciendo: el santo, el discípulo, oye en silencio y pone por obra lo que oye. Y por eso está iluminado. Por eso refracta la luz de la palabra que como luz ha dejado entrar en sí. Con la vista ocurre algo distinto que con el oído. La vista puede poner distancia. La vista es ciertamente un órgano que lo percibe como una intuición luminosa, como una realidad luminosa. Tiene que ver con el entender, con el leer dentro de las cosas. Es como que las cosas se iluminan. La vista hace que uno pueda captar esa luminosidad que las cosas tienen, porque la vista ve por la luz, y por la luz ve lo que las cosas tienen de luz, cuando la luz las ilumina. Y por lo tanto decir que ve lo que las cosas tienen de luz es ve lo que las cosas son, con objetividad. Pero por eso las cosas le permanecen un tanto distantes. Uno puede permanecer a distancia con la vista y puede bajar los párpados, y si no quiere ver, no ve. Mantiene mayor libertad que con el oído. Porque la vista necesita distancia para poder enfocar. La vista necesita distancia para ver en perspectiva. Pero la vista permite una visión abarcativa, una visión unificada, una visión armoniosa. Y en la armonía puede descubrir que hay una palabra que atraviesa todas las cosas, como una trama secreta, escondida, que hace que todas las cosas canten como en sinfonía. Sin embargo, nuestra percepción de las cosas es una percepción caótica. Tenemos una manera caótica de mirar. Vemos una parte y la separamos de la otra, y ahora nos entretenemos con esto y luego nos entretenemos con lo otro, y por eso pasamos delante de las cosas sin ver. Es el asombro del que hablaba el Padre Diego respecto a Jesús, que se asombra de que podamos ver, mirar sin ver. Vestidas las dejó de su hermosura. Vestidas, cuando pasó, vestidas las dejó como cantando un mensaje que es captable por la visión. Viendo las cosas creadas, no fueron capaces de ver al autor de todas ellas, dice la Escritura, y despertarse a verlo, bello en lo bello, verdad en lo verdadero, bondad en lo bondadoso. Uno en la unidad que las cosas tienen y que en mí yo percibo como desarticulación, dispersión. Miramos sin ver, pero en esta distancia donde uno puede ver la claridad que hay en el otro, cuando lo que veo es viviente y no una cosa, cuando lo que veo es viviente, y más aún cuando lo que veo es un viviente espiritual,
un viviente que ama, un viviente con interioridad. Y el ojo se encuentra con el ojo, es lo máximo que puede ocurrir. Cuando el ojo se encuentra con el ojo, es lo máximo que puede ocurrir. Por eso, en la oración con los íconos, por ejemplo, cuando el ojo se encuentra con los ojos, cuando uno entra a la iglesia y ve que la imagen tiene sus ojos abiertos, esos ojos grandes, que están siempre abiertos, y que me sorprenden a mi llegada ya abiertos y mirando, y que seguirán abiertos y mirando cuando yo abandone la iglesia. En los ojos, que se encuentra con los ojos, el otro me devela su interioridad. Y por lo tanto hay una comunicación, hay un encuentro de interioridades. in manu in iniquita